Señor, que tu guianza, que tu palabra, que tu espíritu, Señor, nos lleve de la mano por este camino en el cual es tan importante para la iglesia y para cada familia cristiana que conozcan, Señor, qué es lo que deben hacer con los hijos y entre ellos, Señor. Es tan serio el ataque del maligno que está destruyendo familias, empezando por los matrimonios o los hijos en rebeldía que no saben distinguir entre lo que es la autoridad y lo que es la independencia. Señor, en el nombre de Jesús te pido, ilústranos, Señor, a través de tu palabra y a través del conocimiento que nos dé tu Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar con el tema de hoy. ¿Puede ser alguna corrección? Listo. El tema de hoy tiene que ver, por supuesto, con lo que ya está anunciado y es, eh, a fin de cuentas, el tema en principio que hemos estado tratando, y esta es la doceava intervención, la doceava enseñanza que tiene que ver con la identidad espiritual como fuente de autoridad. Sabemos que debemos dar cuentas a Dios cuando seamos llamados a su presencia, ya sea que el Señor nos llame antes o que el Señor regrese y entonces seamos llevados a su presencia. Cualquiera de las dos cosas que sucedan vamos a tener que dar cuentas. Todavía estamos en la tercera, que tiene que ver con la relación con nuestros hijos y también con las demás personas. Vimos estas tres primeras: nuestro cuerpo físico, nuestra conciencia, y que debe de ser limpia y sujeta y bajo el dominio de nuestra voluntad y nuestra relación con los demás. Hoy vamos a empezar directamente con algunos principios, o más bien algunos temas de disciplina que se deben de considerar. Cuando establezcas límites, porque los límites son aquellas fronteras que se establecen como reglas dentro de la familia, con los padres, hacia los hijos. Y eso es por amor, no es por mantener mi voluntad por encima de las de los demás. No, ya vimos cómo es el orden establecido por Dios. Hay una cabeza, que es el varón, hay una ayuda idónea, que es la mujer, y están los hijos a los cuales protegemos, guiamos, enseñamos en los caminos de Dios, como ya lo vimos. Pero ahora viene, ¿qué límites vamos a poner? Porque la ocasión anterior decíamos que el exceso de límites no dañó tanto como la inconsistencia o la variabilidad de las reacciones ante las fallas que tienen los hijos, ante las rebeldías que tienen los hijos, y veíamos que es peor porque no tienen un buen concepto de cuál es el comportamiento que deben tener. Por eso, cuando establezcan límites, podrías tomar en consideración las siguientes recomendaciones. Son recomendaciones que se pueden pues ajustar a cada familia. Primero, que los límites sean claros y concisos, no que sean ambiguos, no que sean confusos, porque entonces no vas a poder aplicar, y si lo aplicas sin el plena claridad y conocimiento de los hijos, entonces va a ser demasiado impositivo y sin un conocimiento de qué hacer y qué no hacer. Recordemos, cuando los caminos tienen fronteras establecidas, sobre todo en las curvas, vemos un barandal. Esos barandales son de protección para que los hijos no se salgan, para que los hijos sean bien educados, porque los amamos y queremos que crezcan, que cuando salgan al mundo sepan cómo comportarse ante todas las autoridades que se van a encontrar en su vida. Pero la primera somos nosotros, los padres. Vendrán los maestros, los jefes en la oficina, las autoridades espirituales en la iglesia, las autoridades civiles, todas esas tipos de autoridades que todos tarde o temprano tenemos y hemos tenido. Así es que deben ser muy claros y concisos, no pueden ser ambiguos. Segundo, las medidas de corrección
Deben guardar relación con la falta. A una pequeña falta, corrección pequeña. Por supuesto, a una falta grande, mayor corrección. Pero cuidado, no se extralimite. No dejemos que el exceso de imposición sobre algo los lleve a estar como esclavizados. Nuestros hijos deben ser libres, pero educados en los caminos en que nosotros hemos establecido y que los vimos con ellos, los comentamos primero, el hombre, el esposo con la esposa, se pusieron de acuerdo, moldearon, modularon las límites y luego los expusieron claramente a los hijos. Sabemos que los hijos pueden ser de varias edades, así es que perdón, es necesario necesario que cuidemos de no sobrepasarnos. Tercero, nadie dice que usted debe poner una corrección inmediata ante una falta o un traspaso del límite después de la falta. Hable con su hijo o su hija de lo sucedido y si es necesario, dígale que hablarán de la consecuencia al día siguiente o en la noche. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, puede ser que estés en un momento en donde no se debe llevar a cabo esa aplicación de la consecuencia. Puede ser que no estés en privado, que es lo ideal para hablar con el hijo o la hija. Es necesario que tengamos más cuidado en cómo aplicarlo sin avergonzar, sin disminuir su dignidad. Siguiente, tome en cuenta a la hora de poner una consecuencia que no toda la familia debe ser castigada por la acción de uno. Procure que estas medidas no intervengan con actividades familiares ya planeadas. ¿A qué se trata esto? Por la falta que hiciste no vamos a ir de vacaciones como consecuencia. O por la falta que hiciste no vamos a salir, no vamos a ir a comer, no vamos a disfrutar de algo. No tiene por qué pagar el resto de la familia por la falta de uno. Tenemos que ser muy consistentes y cuidadosos con la aplicación de la disciplina para no transgredir y afectar a los demás miembros de la familia. Evite quitar privilegios como el deporte. Estos espacios propician disciplina y son una forma de canalizar energía. Por supuesto, hay cosas que, aunque sea de mucho gusto para el muchacho, para el joven o la hija, de mucho gusto, y tú dices, aquí en esta área es en donde lo voy a disciplinar o va a haber la consecuencia, a fin de cuentas estás evitando que se sujete a otra autoridad que se establece en los deportes. Así es que, y son formas de canalizar la energía. Sabemos que los jóvenes, los niños, tienen tanta energía que tienen que disipar de alguna manera y el deporte es buena opción. Siguiente, nunca ponga una consecuencia cuando el enojo le domina. Cuidado con este punto. Evite corregir cuando la irritación del momento suprime la serenidad de juicio. Es mejor dejarlo para más tarde. Hay muchos madres y padres que reaccionan ante una falla y explotan en ira. En primer lugar, no puedes hacerlo o no debes hacerlo porque así lo manda el Señor. En segundo lugar, va a ver el hijo tu reacción. ¿Y qué puede pasar? Puedes afectar su corazón, o sea, me refiero a formar un trauma o lo que nosotros llamamos una herida emocional que quede grabada. Eran muy estricto mi padre me castigaba duramente, mi padre me hizo esto. Entonces, seamos cuidadosos, tengamos dominio propio y si no tienes dominio propio es mejor que calles en ese momento. Como decíamos, cuando había problemas entre el varón y la esposa, salte, dale una vuelta, empieza a meditar, a orar, a entender que no es agradable a Dios esas reacciones. Entonces, una vez que estés en paz, una vez que tu dominio propio sea ejercido sobre tus emociones y sentimientos,
entonces vas y vas a aplicar esa disciplina. No lo hagas cuando no estás bajo el dominio propio, porque entonces estarías actuando en la carne y peligrosamente influido por el maligno, vas a hacer daño tanto a tu hijo como al resto de la familia. Es importante que su hijo o hija tengan muy claro por qué es que se está siendo disciplinado. Ya vimos en el primer punto que los límites deben ser claros y concisos, explicados, resueltas las dudas y las preguntas, pero a la hora de aplicarlo, que sepa, se le repita, mira, tú te saliste de clase, faltaste, tú le hablaste mal a tu mamá, no obedeciste, cualquiera de las cosas en las que puede ser que se haya roto o traspasado un límite, debes explicar primero el por qué. Es importante el decir por qué y después aplicar la consecuencia para que quede registrado en el corazón y en la mente del hijo o de la hija qué fue lo que hizo. No podemos ser, yo ya te había dicho, yo te lo dije antes y no lo hiciste, entonces esto y esto y esto. No tienes por qué hacer eso. Se trata de disciplinar con amor. Se trata de no provocar a ira a vuestros hijos, sino criarlos con disciplina y amonestación o instrucciones del Señor. De eso se trata. Si no lo haces así, estás cayendo en un exceso que se puede considerar pecado. De hecho, lo es. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Provocar a ira es esa explosión que sale en el muchacho por la injusticia que siente que están haciendo. Si estableces bien los límites, los aclaras y cuando se transgrede un límite como en este punto, lo expliques y le digas, ya habíamos hablado de esto, esto y esto. No, pero es que es diferente, está dentro de lo que dijimos, así es que esto va a traer como consecuencia que no puedas disfrutar de una salida con amigos o cualquier otra cosa. Bien. Ahora, cuando establezcas los límites, recuerda que los estímulos positivos son muchas veces más eficaces que los negativos. Reconoce cuando un hijo o una hija está con buen comportamiento, cuando está respetando. Reconócelo, dale una forma de decirle, hijo, estás haciendo muy bien, eso se merece que te llevemos a tal parte si es un niño pequeño o que salgas o que invites a tus amigos o que cualquier tipo de estímulo positivo para que vea que también no solo son reglas con disciplina donde va a haber consecuencias, sino también va a haber recompensas. Recordemos cómo nuestro Padre nos habla de, va a haber galardones cuando lleguemos a la presencia de Dios, va a haber galardones y el Señor, al que honra al Señor, será honrado por el Señor. Así es que recordemos que este punto es muy importante para que los hijos no solo vean a unos padres que nada más están disciplinándolos, sino que les reconocen y les recompensan por el comportamiento correcto. Si la acción hirió física o emocionalmente a alguien, pídale a su hijo o hija que haga algo para reparar su falta. Desde que hizo un daño en la casa del vecino, rompió algo, rompió un vidrio, eh, eh, le habló mal a su hermano o a su hermana, maltrató a algo de otra persona, tiene que ir y reponer el daño que haya hecho y pedir las disculpas. Es preferible que aprendan que dentro de cuando algo se hace en contra de alguien, también necesitamos actuar para favorecer, para que vea una forma de acción y no solamente de palabras, es decir, discúlpame, te hice esto, no, discúlpeme, yo voy a venir, no sé si es un joven que todavía no puede trabajar, yo le voy a hacer el jardín, yo le voy a limpiar, le voy a barrer la banqueta, yo voy a hacer algo para recompensar el daño que le hice, cualquier tipo. Siempre recordemos que debemos enseñar a nuestros hijos para que cuando estén en el mundo sepan que el mundo
tiene recompensas y también tiene consecuencias. Para corregir, no es necesario recurrir ni a bofetadas, sacudidas, gritos, etc. Esto a la larga empeorará la relación porque genera fuertes sentimientos de enojo. Vuelvo a repetir lo que dice el versículo. No provoquéis, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino crearlos con disciplina e instrucción del Señor. Todo lo demás son excesos carnales, comportamientos carnales de los padres que deben ser evitados y aún así, cuando sea necesario, evitar el término castigo. En lugar de eso, utilicemos términos como corrección o disciplina. Los sentimientos de enojo en el hijo van a crear, como ya dijimos, consecuencias en su corazón, van a crear también aspectos en los cuales o van a repetir su forma que aprendieron en casa y van a volver a comportarse con sus hijos, ahora los nietos suyos, de la manera como se comportaron, o todo lo contrario, van a ser laxos, van a decir, no, ¿para qué? A mí me traumaron con tantos límites y con tantos castigos, así es que yo voy a dejar en libertad. Y eso es mucho de lo que está pasando hoy en día. Por eso es que en la generación, tal vez en las generaciones pasadas, ese era muy estricto con los padres, solamente con una mirada directa a los ojos era suficiente para bajar la cabeza y salir sabiendo que hiciste algo malo y sentías el peso de la culpa y de la próxima consecuencia. Entonces, después lo que pasó es que como el péndulo es pues vamos a decir, un peso que está atado a una cuerda y empieza a balancearse. Aquí lo que pasó fue que fue tan estricta la forma de comportarse de la antigua generación, con muchos castigos y indignantes en muchas ocasiones, que luego los hijos estos, cuando se convierten en padres, se van al otro extremo y ahora no castigan. Ahora les dejan toda la libertad, hagan lo que quieran, porque yo no quiero que padezcan lo que yo, o van a seguir repitiendo ese extremo. Entonces, tengamos mucho cuidado de no repetir esos daños, cuidándonos de educar bien a nuestros hijos. No se trata de que sufran, se trata de que aprendan en amor. De vez en cuando es bueno sentarse a revisar los límites. Los hijos van cambiando de edad. Revisar los límites que hay en la casa. Escríbalos, discútalos con su pareja y luego comuníquelo a sus hijos o hijas. Hay que revisarlos. Los hijos van creciendo. Los límites deben ajustarse a las edades. No es lo mismo poner límites a los niños en la primera infancia y luego en la adolescencia. Veíamos la primera adolescencia, la intermedia, los más adultos, todo, hasta que llegan a hijos ya en edad pues ya no son adolescentes, ya son jóvenes. Entonces, debemos ajustar los límites. No le puedes decir a un niño, debes de llegar antes de la 1 de la mañana o cuando salen a una reunión o de las 2 de la mañana. No sé, cada casa tiene sus reglas. A que se lo digas a un joven. Entonces, los límites deben de ir, pues, modernizándose, cambiando conforme la familia va creciendo. ¿Quién dice que no nos podemos equivocar a la hora de poner una consecuencia o cuando pusimos un límite? Nadie, nadie. Todos somos humanos. Tal vez su hijo o hija reciba una mejor lección al ver que papá o mamá fueron lo suficientemente valientes y sensibles como para aceptar que no lo hicieron de la mejor manera. Enséñales que es de valientes rectificar. Cuando algo se excedió, cuando perdiste el control o el dominio propio, cuando causaste un mayor daño con la consecuencia de la disciplina que aplicaste, que lo que merecía, es necesario ir y decir, hijo, perdóname, hijo, perdóname, me sobrepasé en esto, sí es algo que
tú sobrepasaste este límite, pero la consecuencia no era adecuada a la falta que cometiste. Te pido perdón, vamos a hacerlo así y así va a quedar para futuras ocasiones. Eso es una forma de enseñar también a nuestros hijos a humillarse a través de nuestro ejemplo. Recordemos que en nosotros está el modelar cómo debe ser un hijo o una hija en el mundo, y me refiero en el mundo al salir a la sociedad, al tener relación desde pequeños hasta ya más adultos. Ahora, los padres deberían tener el mismo celo que Moisés tuvo para enseñar a los hijos de Israel. Moisés estaba atento a lo que hacía el pueblo de Israel, a que se honraran los mandamientos, a cuidarlos, a que no tuvieran relación con otras naciones, a que no se unieran en yugo desigual con las naciones que habían sido desechadas por Dios. Moisés estaba al tanto, Moisés estaba continuamente vigilando. Ese es un celo por agradar a Dios y por los mandamientos del Señor. A los padres se les ha dado o se nos ha dado el privilegio de ser guardianes de la vida de sus hijos durante un periodo de tiempo muy corto, se pasa rápido, aunque la enseñanza y la formación que ofrecen es eterna. Lo que es tu hijo hoy, puede ser ya un hombre casado, una mujer casada, es producto de la enseñanza que se le dio en el hogar, que le diste tú y tu esposa en el hogar. Muchas veces, como no somos perfectos, pero tenemos el recurso de pedirle al Señor perdón por haber hecho una mala aplicación y pedirle que corrija al hijo y hablar con el hijo y decirle, ¿sabes qué? Cuando eras pequeño yo hice esto y esto y esto y ahora estoy dándome cuenta que te hice daño. Cosas así, o estar gozoso de decir, estuve vigilando que mi hijo, estuve supervisando supervisando el crecimiento, supervisando la enseñanza, supervisando la formación del carácter de mi hijo o de mi hija, y ahora me siento satisfecho, le doy gracias a Dios porque la labor es cumplida. Cuando tengo una ceremonia matrimonial, hablo con los padres, estando delante de los testigos, y les digo, padres, los felicito, han cumplido con su labor de guardar a sus hijos hasta llegar a este momento donde están contrayendo matrimonio. Ya no están bajo su autoridad porque ya van a formar una nueva familia. Sin embargo, nunca dejen de sobrever el comportamiento de tu hijo, de tu hija y del matrimonio para aconsejarlos. Un consejo es algo, como decía un hermano, es cuando yo doy un consejo lo pongo sobre la mesa, pero no pongo ahí mi corazón lo tengo aquí. No voy a ser afectado si dice, sí, muy bien, gracias papá, pero estamos formándonos de otra manera y creemos que te agradezco, considero lo que me dijiste, lo voy a pensar y voy a ver cómo es aplicable a lo que nosotros creemos que es lo correcto. Y es válido, pero eso no para ahí. Tenemos la obligación los padres de estar orando, intercediendo. No acaba la educación y el cuidado y el ser guardianes de nuestros hijos cuando se casan y se van. No, ahora ya es su vida, allá ellos. No, ese no es un término que deba ser correcto. Es necesario acompañarlos a través de su vida matrimonial, cuando tengan hijos, aconsejarlos, cuidarlos, apoyarlos todo el tiempo de nuestra vida mientras tienes vida. Así es que esto es algo importante. De acuerdo a los principios de los proverbios, un niño que es diligentemente entrenado en el camino que debe seguir, ya sabemos, probablemente permanecerá fiel a este camino en esta vida y cosechará sus frutos en la vida venidera. ¿Por qué probablemente? Enseña al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Sí, pero tienen libre albedrío, tienen libertad de elegir.
Tal vez lo entrenaste bien, pero en el muchacho, que existe también la naturaleza de pecado como en ti y en mí, toma una decisión diferente. ¿Hay alguna maldad, alguna iniquidad heredada o rebeldía en él? Una iniquidad de hacer su propia voluntad, o una iniquidad siempre de contradecir, o la rebeldía. Entonces, tenemos que estar intercediendo, orando, guiando, aconsejando, adecuado a cómo son nuestros hijos. Y los padres recibirán del Señor un galardón como buenos guías de sus hijos. Recuerden, tenemos que dar cuentas. La disciplina es algo en que debemos de dar cuentas porque estamos formando el carácter de nuestros hijos. Dios nos guía a través de su palabra cómo hacerlo. Dios nos da la sabiduría, la mente de Cristo en nosotros porque tenemos al Señor. Qué difícil es para las personas que no lo tienen porque van a ser con respecto al mundo, con el humanismo. Nosotros tenemos en el centro a nuestro Señor Jesucristo y su palabra es aquel manual instructivo que tenemos para vivir, porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios es para nosotros vital. Así es que cuando demos cuentas a Dios de cómo disciplinaste a tus hijos, cómo formaste, cómo colaboraste en formar su carácter, ahí va a haber o recompensas o avergonzarte. ¿Por qué? Mal. ¿Qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con los hijos que te di? ¿Por qué tienes una gran responsabilidad de cómo son tus hijos ahora? Eso es lo que podemos enfrentar. O bien, buen siervo, buena sierva, fiel, hiciste bien tu labor. La recompensa ya la tienes como frutos en tu vida. O si el hijo o la hija tomaron un camino equivocado, también ellos van a pagar, pero tú no vas a dejar de orar, de interceder, de clamar a Dios por ese hijo o esa hija que escogieron un camino mal, ya sea por consecuencia de una mala disciplina o por consecuencia de una rebeldía. Bien, bien, pues hasta aquí es el tema de la disciplina. Hemos hablado de los hijos, de las diferentes etapas, de cómo deben ser el comportamiento de los hijos, cómo debemos comportarnos nosotros, y lo empezamos a ver primeramente entre la relación entre esposos. Así es que la relación entre esposos fija también mucho la atención de los hijos para ver si lo que dices cuando los instruyes es tal como lo que tú haces. Recordemos, nosotros somos testigos. Recordemos lo que dice Santiago: la fe sin obras es muerta. ¿De qué sirve hablar tanta palabra y tantos conocimientos si no los vas a aplicar en tu vida? Así es que, padres, los exhorto a que ahora que están en la época, en cualquier edad que tengan ahí a sus hijos, o ya no estén y estén ya casados, no dejamos de ser responsables delante de Dios cuando salen casados. Cambian algunas cosas, ya no somos la autoridad, ellos tienen que tomar sus propias decisiones, ya son una nueva familia, pero sí tenemos responsabilidad delante de Dios por sus vidas. Vamos a orar. Señor, gracias por el privilegio, gracias por confiar en nosotros a nuestros hijos, Señor. Señor, que estemos atentos, que aprendamos del Padre eterno, del Padre celestial, cómo nos educas tú, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra que nos guía paso a paso en la educación de nuestros hijos, desde antes de nacer hasta que dejamos de estar en este cuerpo, porque ya estemos presentes o porque fuimos transformados a estar ya delante de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Yo te pido, Señor, que todos los padres, todas las familias de esta iglesia tomen en cuenta que esto que hemos visto en las escrituras, que sacamos de los versículos, es tu voluntad, Señor, y que vamos a dar cuentas, pero más, Señor, no solo por dar cuentas, no lo hacemos por temor, sino lo hacemos por amor. Amor a ti, porque nos diste nuestros hijos y nos confiaste algo tan valioso como son vidas,
pero también porque los amamos y queremos que vivan una vida plena espiritual, en lo anímico y aún en lo físico. Gracias, Señor, guíanos, repréndenos cuando sea necesario, corrígenos, Señor, instrúyenos. Gracias por amarnos, gracias por ser misericordioso y tan paciente con nosotros, como nosotros debemos ser con nuestros hijos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues tenemos un enemigo. Sabemos que desde el paraíso, desde la creación, hay alguien interesado en destruir. Y este enemigo quiere destruir, alejar a nuestra familia de los caminos de Dios, destruir, crear confusión, divisiones, rebeldía, heridas. Quiere destruir. Recuerden, la misión del diablo, del diablo, Satanás, serpiente antigua, sigue siendo hurtar, matar y destruir, hurtar los corazones, hurtar nuestra fe, destruirla, destruir nuestras vidas, destruir nuestra familia, matar toda esperanza, matar nuestra confianza y nuestra fe. Así es que estemos atentos. Debemos aprender cómo defender varones a la familia, esposas también a la familia. Dios nos da armas, Dios nos da también discernimiento, Dios nos da sabiduría, en su palabra nos da entendimiento para aplicar en los ataques que viene el maligno. El versículo de Primera de Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Y esto está sucediendo a todos nuestros hermanos en cualquier parte. Eso es lo que dice el versículo. Así es que anda como león rugiente. Un león rugiente está rodeando. Cuando ve una oportunidad, entra y la asfixia, cortándole el aire desde el cuello para después devorarlo. Así es que tenemos que estar atentos. Este tema es un tema largo, por supuesto. Es un tema en que aquí vamos a tocar una parte, pero después vamos a seguir profundizando en otra ocasión cómo el Señor nos dio autoridad y poder sobre los demonios. Hay mucha gente que vive atemorizada por el diablo, atemorizada por los demonios, sin saber que Dios dijo que nosotros nos dio toda fuerza, nos dio poder, autoridad sobre los malignos, nos dio autoridad, hollará serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nos dio autoridad para hacer huir, resistir y hacer huir al enemigo de ti, de tu familia, de tu fe, de tu vida, del hogar y de muchas otras áreas que también atacan. Segunda de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus estrategias. Sí, claro que conocemos esas estrategias. Sabemos que las maquinaciones del enemigo son para destrucción, división, fracaso de toda familia cristiana. Y en muchas ocasiones tienen éxito en las familias cristianas, en las iglesias. Hay mucha intervención del diablo porque sabe bien que el núcleo, que aquello que Dios formó, a quien le dijo a Adán y Eva, crezcan y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla, es contra esa institución del matrimonio y de la familia contra quien está actuando el maligno. Por eso no podemos cerrar los ojos y solamente ver lo que tenemos delante en nuestros ojos físicos. Tenemos ojos espirituales, oídos espirituales, tenemos discernimiento espiritual. Para no darle ventaja alguna al enemigo, tenemos que conocer la estrategia que el enemigo usa para alejarnos de los caminos de nuestro Dios. Cuando eso consigue, el resto va a ir poniendo cada vez más carga, más carga, más carga, para que te alejes, para que vengan depresiones, para que vengan
ansiedad, temor, angustia y vivas sofocado por esos ataques y por esas cargas que añade el maligno. Y no lo hace nada más contigo y con tu esposa, lo hace con tus hijos. Vas a ver a hijos que viven deprimidos, enfermos, sin autoestima, sin dominio propio, sujetos a cualquier circunstancia, con temor a salir, con temor a hablar, con temor a comportamiento. Cuídate, son ataques del maligno y hay que entrar porque tenemos autoridad y tenemos armas para defendernos y defender a los nuestros. Pues cuando nos alejamos del Señor y de su iglesia, poco a poco nos vamos enfriando espiritualmente, aunque no quieras, y nos volvemos presa fácil de sus maquinaciones. Mira, esta pandemia, alguien dijo recientemente, alguien comentó, los efectos de esta pandemia fueron como los efectos de una guerra mundial. Lo que causa una guerra en un país, los estragos de una guerra, fueron estragos de esa pandemia a nivel general. ¿Qué pasa? Para poder salir adelante con que la iglesia siguiera recibiendo el pan de vida, el alimento, el mensaje de Dios, nos valimos de los medios como el Zoom, como los videos de YouTube, etcétera. Muchas de esas facilidades, vamos a decir, mediáticas, pero después eso hizo que mucha gente se acomodara y ya no regresa a la iglesia. Ve por YouTube, yo lo voy a ver. No, yo estoy orando, yo solo oro. Eso no es el plan de Dios. No es el plan de Dios. También cuando casa una persona, les digo, mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Pero hay del solo, porque cuando cae no hay quien lo levante. Eso es importante en el matrimonio, pero es importante en general. No puedes estar solo porque no es el plan de Dios. Hay una congregación, hay una comunidad. Dios estableció a las naciones y dijo, ¿qué son las naciones sino hombres? Son familias que fueron creciendo. Aquí, en este caso, si tú te quedas solo, eso es lo que hacen los leones precisamente. Los leones están rondando la manada. Cuando alguna de las, ya sea gacelas, de las ovejas, de los bueyes, cualquiera de los animales se aparta del redil, se aparta de la manada, entonces está más sujeto a ser atacado y vencido que cuando está todo, porque todos van a entrar en acción para defender a este. Pero si se aleja, entonces está con mayor facilidad. A veces actúa con varios leones, digamos, con varios demonios, y empiezan a rodear y empiezan a acosar a esa gacela o venado, lo que sea. Empiezan a acosarlo hasta que lo aturden, lo tumban y lo asfixian y muere. Eso es lo que pasa, que mucha gente no está consciente de qué significa asistir a la iglesia, qué significan estas reuniones de oración, de estar presente aquí. No es lo mismo. Y yo le pregunto a los varones, ¿será lo mismo ver un juego de fútbol por televisión que estar en el estadio? ¿Será lo mismo para una dama ver una obra de teatro, una obra, y puede ser obra cristiana o puede ser, pues, no sé, algo que sea ilustrarte para edificarte o verlo por televisión? No es lo mismo. Hay algún efecto en que estemos juntos. Así es que por eso dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino antes bien exhortándose, porque aquel día se acerca, exhortándose, estar reuniéndose. Aquel día se acerca y no, pues sí lo ven. No, sí lo ven después, pero sí lo ven. Discúlpame, tengo certeza de que muchos dicen, sí, pues sí lo recibí, pero
yo nomás veo partecitas, yo nomás veo las pantallas y ya veo, sí, ya, punto, se acabó. Eso no es lo que quiere Dios. Si se ha preparado un mensaje y si está en el espíritu preparado y tú lo estás menospreciando, no te parece importante lo que Dios tiene que decirte. Tristemente. Yo vi el cambio cuando recién empezamos por Zoom, eran grandes cantidades de aparatos que se conectaban y a veces cada aparato era de una familia. Pero empezó a pasar todo esto, salimos de nuevo y empezó a bajar, ya ni se conectan, no digo ya no van a la iglesia, ya ni se conectan, ya ni ven los videos. Tristemente no saben que el diablo entró y está haciendo estragos. Y si no pones corrección, te vas a ver muy afectado. Yo oro continuamente, Señor, que no sean engañados. El vivir cómodamente no es parte de tu plan de no congregarse. Debemos congregarnos, debemos congregarnos. Entonces, estrategias. Una de ellas es llenar nuestra vida de ansiedad por lo material. Y por lo material y por la fama y por el dinero y por los bienes de este mundo. Ansiedad, ya lo dijimos, ansiedad, temor y todo lo que tiene que ver con angustia. Ansiedad, temor y angustia están asociados. Uno se presenta y da consecuencia, nacen los otros. A veces es a través del temor, a veces es la ansiedad y a veces la angustia, pero finalmente van los tres de la mano para dañar. Bien. Lucas 12:29. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. La ansiedad en exceso del mañana. Eso es muy típico y muy común. ¿Qué va a pasar mañana? A lo mejor nos va mal. Tal vez no pueda. Es decir, preocuparnos demasiado por lo que vamos a necesitar mañana, por lo que tenemos que pagar o por lo que necesitemos para vivir mañana. No digo que le demos, pues, vuelo a la vida sin responsabilidad. No, por supuesto que no. Y eso es lo que a muchas familias cristianas las aleja de los caminos de Dios, la ansiedad por lo material. El enemigo nos hace creer que estamos haciendo bien enfocando nuestra vida en asegurar los pagos, los compromisos y las necesidades de mañana. Pero no es así. No estamos haciendo bien. No lo estamos haciendo. Nos está apartando del redil. Nos está trayendo hacia un lugar en donde va a atacar. Cuidado, por favor. Cuidado, por favor. Cuidado, por favor. Muchos ya lo hicieron costumbre, tristemente. Dios nos hace un llamado a que podamos confiar en su provisión, que tengamos la fe de buscar primeramente su reino, confiando que Él hará que nada falte en nuestra vida. Buscar primeramente. Tenemos que trabajar, tenemos que seguir ocupados en los negocios, claro, pero sin apartarnos de los caminos de Dios, poniendo como prioridad principal, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas serán añadidas. Joven fui y envejecido, y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios y poner toda nuestra ansiedad en sus manos. Si no, vas a ser sometido por la ansiedad, el temor y la angustia. Esos tres te van a acercar y te van a asfixiar. Empieza por ansiedad, producen temor y angustia. Todos estos están coludidos para destruir. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios y poner toda nuestra ansiedad en sus manos, confiando en su provisión para nuestra vida. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor. Toda mi ansiedad la tomo y la echo sobre Él. La pongo, la tiro a sus pies, porque Él tiene cuidado de nosotros, de vosotros. Yo te pregunto, ¿en dónde está tu fe? ¿En dónde está sentada tu fe? En el Señor, que Él es tu proveedor, que Él es el Señor que hizo los cielos y la tierra, que le pertenece todas las cosas visibles e invisibles. A fin de cuentas, todo es de Él. Y que Él da
cuando tú lo buscas, cuando tú estás en el camino de Dios. Tal vez vienen pruebas, pero no te dejará que te pierdas, no te dejará morir de hambre, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Voy a pedirles algo. Pongan sus manos aquí en el pecho. Pongan sus manos en el pecho, por favor. Vamos a hacer un acto de confianza, un acto que tiene que ver tal vez en lo espiritual, pero está conectado con algo que vamos a hacer. Toma de aquí tu ansiedad. ¿Estás ansioso hoy? ¿Estás ansioso por mañana? ¿Estás ansioso por lo que va a venir? Toma la ansiedad. Tómala y échala, suéltala. Suelta la ansiedad y dile, Señor, te entrego mi ansiedad. Señor, te entrego mi ansiedad. Entonces, si tú lo haces es porque Él tiene cuidado de vosotros y tienes fe en que Él lo va a hacer. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas. Pero toma la ansiedad, tómala de nuevo. No te quedes con nada. Tómala. ¿En qué es? En lo económico. Tienes ansiedad por cómo va a ser tu posición en la empresa, en el negocio que tienes, en que tal vez te despidan, en que no sabes cómo se pongan las cosas, en que tal vez no vas a alcanzar a pagar este mes, en que ya viene otra colegiatura, en que vas a tener que el carro se descompone, que no he tenido una oportunidad. Toma esa ansiedad, de nada te sirve, te va a causar daño en todas las áreas de tu ser, espíritu, alma y cuerpo, en todas las áreas. Esa es una de las estrategias del maligno. Tómala en tus manos y échala afuera. Échala, Señor, te entrego mi ansiedad. Señor, aquí está mi ansiedad y dale nombre a tu ansiedad, dale nombre. ¿Por qué estás ansioso? Pues porque mi hijo lo estoy viendo rebelde, porque los problemas matrimoniales, porque toma esa ansiedad en tus manos, así como lo estoy haciendo yo. Échala, échala, tírala a los pies de Cristo. Y Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Date cuenta que el Señor tiene cuidado. Pero si tú quieres dejar que el enemigo siembre esa ansiedad sobre ti y tú la mantienes porque crees, mira, el enemigo pone las circunstancias, la ansiedad nace de ti, nace de ti. Tú le diste lugar porque el dominio propio eh, para tener la fe en que Él es tu proveedor, el que Él es tu guardador, no te dejaré ni te abandonaré, aunque andes en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Los angustiadores producen ansias y temor. Si tú lo tomas realmente y lo crees y sabes que Él es capaz de cumplir sus promesas porque tienes fe, porque creíste que Él es tu Salvador, Redentor, tu Padre, aquel que pelea tus batallas, si lo crees, toma esa ansiedad, tómala ahora y lánzala. No dejes guardado nada, no te quedes con dudas, porque el que duda es como la onda del mar, dice. Lo lleva a donde va. De repente están bien las cosas, tengo mucha fe. Y luego mal. Recuerda que la fe debe tener acción. La fe sin acción, la fe sin obras es muerta, dice Santiago. Eso es fe. A partir de que la lances, Señor, confío en ti. Espero en ti. No tengo, no sé cómo, pero tú sí sabes, Señor. Tú eres el dueño de todas las cosas. Tú puedes cambiar las circunstancias. Tú puedes hacer, Señor, que si es un mar que tengo que atravesar, lo vas a partir en dos. Tú, Señor, vas a hacer que si no tengo que comer, aún si es necesario, en el desierto, das pan del cielo. Haces que llueva maná. Tú, Señor, vences a los enemigos cuando dice, no peleéis, mía es la batalla, yo pelearé, dice el Señor. Y en tantas y tantas ocasiones que está en la Biblia el fortalecer nuestra fe, pero ¿en dónde está tu fe? ¿En tus recursos, en tus habilidades, en cómo se comporta la situación económica, cómo es el futuro? No lo hagas, porque estás dejando que el enemigo que te haga que entres en angustia, en ansiedad,
y en temor. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor. Gracias porque tú nos das tantas armas para defendernos del maligno que quiere hurtar, matar y destruirme a mí, a mi esposa, a mi familia y hacerlos tanto daño que sean después nuestros hijos, que sean vencidos, que sean esclavos del maligno, haciendo lo que a él quiere y no lo vamos a dejar porque nos has dado poder, autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Tú dijiste esta palabra y tú la cumples, Señor, conforme a nuestra fe. Y no queremos oír lo que le dijiste a los discípulos, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron cuando se estaba hundiendo la barca? Señor, si la barca de alguien se está hundiendo y anda en angustia, Señor, 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 haz algo porque nos estamos hundiendo. Reprendió al mar y entró y hubo tranquilidad. Sí, Señor, así lo hiciste. Y después volteaste y les dijiste, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? No sabían quién iba en la barca. No sabían, no habían visto tantos milagros, no habían visto el poder, no habían escuchado las palabras. Pero Señor, muchas veces hacemos lo mismo. Señor, no queremos ser hombres y mujeres de poca fe, que creen hijos de poca fe. Queremos ser hombres y mujeres firmes, fieles, con una fe, con una cimientos de fe tan firmes como lo eres tú en nuestra vida, Señor. Tú eres la roca sobre la cual está construida nuestra vida y nuestra fe y nuestra familia. Muchas gracias, Señor, por escucharnos, por alentarnos, por defendernos, por proveernos, por darnos nuevas fuerzas cada mañana, cada día, porque tú nos guías en valles de sombra de muerte, tú vas con nosotros, no estamos solos en ese valle que estás cruzando, no has pensado que el Señor va contigo como iba con David, no te dejará ni te abandonará. Aunque pases por las aguas, no te anegarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Eso es lo que Él dice y lo cumple, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Así es que no dudamos, sino que creemos en que el Señor es nuestro guardador. El Señor es todopoderoso y aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, como dijeron tus discípulos. Los demonios se nos sujetan en tu nombre. Gracias, Señor, por tal poder. Gracias, Señor, porque la única forma de que nos venza es cuando perdemos nuestra fe. Y eso es lo que quiere el maligno. Por eso nos quiere apartar de congregarnos, de reunirnos, porque está interesado en apartarnos del redil, apartarnos de la manada, apartarnos de la congregación, de la iglesia, apartarnos de leer tu palabra, de confiar en ti, de estar en comunión con tu espíritu. Muchas gracias, Señor. Haz que todos aquellos que están, todas las rodillas endebles, todos aquellos que tienen debilidad ahora sean fortalecidos, Señor. Y cuando oramos por alguien, sabemos que cuando oramos no veamos la paja en el ojo ajeno, porque a veces nosotros tenemos una viga en el nuestro, sino intercedamos, porque así como hoy intercedo por alguien, por varios, también en un momento dado alguien intercede por mí. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Oro también, Señor, por los enfermos, para que su fe no falle, para que no se debiliten en la fe por su enfermedad, para que sepan que el Señor es tu sanador. Señor, el Señor es tu sanador. El Señor levantaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, a los cojos, a los mudos, hacía hablar aún al muerto, resucitó. Creemos que tú puedes sanarlo, Señor, que la fe de ellos crezca cuando es probada y la de la familia también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que tienen problemas económicos, problemas de estabilidad económica. Te pedimos, Señor, que se fortalezcan, que lancen toda ansiedad a tus pies y que crean que tú los sostendrás y nunca los dejarás, Señor, y les proveerás y serán y verán la recompensa de tus promesas por fe.
Gracias, Señor, porque tú guardas a aquellos que están retenidos en penitenciarías, en cárceles, porque sé, Señor, que tú estás también ahí. A ti no te detiene eso. Estuviste con Pablo y Silas cuando ellos, mientras ellos estaban en el más profundo de los calabozos oscuros y malolientes, húmedos, con ratas. Aún ahí ellos se pusieron a cantar porque tenían confianza en que pasara lo que pasara, tú tienes todo el poder para llevarlos a través de una situación difícil. Señor, y hubo un temblor, hubo un terremoto y las puertas se abrieron. Y a partir de eso hubo las conversiones en Éfeso y en Filipos, y luego de ahí siguieron las demás. El carcelero de Filipos es uno de los frutos de todo eso que vivieron. Gracias, Señor, porque cuando salgan van a salir firmes y fuertes por cuanto queden arraigada su fe. Gracias en el nombre de Jesús por todos aquellos que están diezmando y ofrendando, Señor, sabiendo que es para ti y que tú eres el proveedor y que conforme siembren, cosecharán. Y no solamente en lo material, sino también en las demás áreas de su vida, en todas las demás áreas, incluyendo la familia, la propia, la, y todas las cosas que tengan que ver con sus vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Voy a cerrar esto. Bien.